la siguiente ponente le toca tirarse al barro. Y nunca, mejor dicho, en los tiempos que corren. Hay que meterse al barro de pies a cabeza y para eso tenemos a una compañera de la Oficina Territorial de Trabajo, Patricia Zurrunera. Ella de formación tiene una formación en ingeniería minera, por supuesto es técnico superior en prevención de riesgos laborales y tiene la ventaja, una ventaja muy importante, que es que su vida profesional ha desarrollado funciones tanto desde el punto de vista de estar en una empresa, en su caso constructora, trabajando en un servicio de prevención propio, pero después una de las grandes servicios de prevención ajeno de nuestro país. Esto le permite tener esa doble visión en el mundo privado y llega con todo ese bagaje a la administración pública a trabajar con nosotros. Durante 2024 ella ha desarrollado funciones como técnico habilitado dentro de la campaña que promueve nuestra Dirección General de Prevención de Riesgos Laborales y ha hecho comprobación de condiciones de seguridad y salud en empresas y centros de trabajo para comprobar las condiciones generales de seguridad en máquinas cortafiambres del sector de la hostelería. ¿Qué nos va a aportar? Pues el barro, la realidad, lo que nos encontramos cuando vamos a comprobar, en base a las normas UNES que nos comentaba Cecilia, cómo se encuentran las máquinas a disposición de los trabajadores en nuestras pequeñas empresas. Patricia, todo para ti. Bueno, lo primero, dar muchas gracias a los asistentes, a mis compañeros por el apoyo que me han dado para hacer esta presentación y los datos que me han facilitado. Como ha dicho Miguel Ángel, pues hemos hecho una parte todo de la teoría, de lo que es necesario cumplir, y ahora vamos a analizar un poco los resultados de las campañas de los últimos años en relación a máquinas que hemos hecho en la provincia de Ávila. Voy a ver un poco lo que ha sido la campaña, las observaciones de la misma y unas consideraciones y unas conclusiones finales que hemos tenido. Lo primero que quiero explicar es que es un técnico habilitado, porque mucha gente a lo mejor no conoce ese concepto. Existe un decreto en el que, bueno, los técnicos de seguridad y salud de las áreas pues se nos habilita, se nos da esa potestad para poder formular requerimientos, hacer comprobaciones de condiciones de seguridad y salud específicas, siempre condiciones materiales, un poco en apoyo a la inspección de trabajo, para que pueda dar lugar a esas visitas de comprobación y hacer formular requerimientos, y que en algunas ocasiones, si existen incumplimientos, pues se pueda dar práctica de actas de infracción por parte de la inspección de trabajo, si así se considerase. ¿Cómo iniciamos estas campañas? Analizamos un poco dónde ha sido dónde tenemos problemas, en qué máquinas, en qué equipos de trabajo, en qué sectores. Entre todos valoramos a dónde podemos focalizar para poder hacer estas campañas de habilitados, y elegimos una serie en este caso, de una serie de máquinas en las que hemos detectado que existen problemas y queremos verificar y comprobar condiciones materiales. Ya lo hacemos normalmente en nuestras visitas rutinarias, cuando hay investigaciones de accidentes, etcétera. Pero aquí lo que hacemos es focalizar, poner el foco de atención en máquinas específicas en las que se ha detectado. En este caso, en el 2024, bueno, pues existe una resolución de técnicos habilitados, un compañero y yo, en este caso Miguel Ángel, nos habilitamos para hacer la campaña durante este año. Otros años anteriores, pues más o menos 2 técnicos, y se focalizó en el tema de las amasadoras, que también fue una máquina en la que fue bastante conflictivo el tema, o los requisitos materiales que tenían que cumplir y lo que se verificó que estaba fuera. Hay muchas cosas que se ha detectado que son comunes en sí a máquinas, simplemente a máquinas. Luego cada una tiene sus particularidades, sus peculiaridades, pero ha habido muchas cosas que ahora voy a exponer que se dieron en común en ambas campañas. Una cortafiambres, parece una cosa bastante sencilla, yo tengo una en mi casa del Lidl, pero si hacemos un despiece, si nos basamos en la norma 1 de aplicación que mencionaba antes Cecilia, que en este caso es la 1974, viene un despiece de lo que es esa máquina, algo tan sencillo como una máquina que corta fiambre o loncheadora, la llamabas. Si veis, en la parte, voy a girarme, la parte superior, toda la conocemos, la hemos visto, o cuando vamos a la carnicería, cuando nos lo cortan en el supermercado, tiene una base de apoyo, un carro,
una parte de disco, aquí se encuentra la cuchilla y aquí está el portaproducto. Algo en lo que a lo mejor no nos fijamos habitualmente en este tipo de equipos de trabajo es esto que tiene aquí. ¿Eso qué es? Pues se llama un protector de dedos o protector de pulgar. Este protege el pulgar cuando corto y este protege el dedo. Para sujetar el producto y hacerlo de una manera adecuada, tengo un empujador, lo que hace que la sujete y yo pueda realizar el movimiento del corte perfectamente. También una peculiaridad que tiene este equipo es que incorpora o le lleva de forma externa o de forma integrada un afilador de la cuchilla. Visto un poco lo que es a grandes rasgos la cortafiambres, vamos a ver un poco lo que nos hemos encontrado. Existen varios comerciantes, fabricantes, pero llama la atención de que todas las que hemos visto, en concreto en cortafiambres, y como os digo, también es un poco extrapolable a las amasadoras, muchas de ellas se encuentran sin identificar. 15 de ellas, de las 48 que visitamos, bueno, alguna más, porque algunos centros de trabajo tenían 2 en lugar de una, fueron como unas 52, si no me equivoco. 15 de ellas se encuentran sin identificar. No tenían ni pegatina. Ahora analizaremos un poquito por qué. Otras eran de un fabricante italiano que ponía que eran Made in Italia, pero no identificaba al fabricante, no sabíamos quién era. Otra marca conocida, de un fabricante conocido, que es Braer, y luego Meat Slither, que en castellano significa cortafiambres, así que un fabricante que fabrica cortafiambres y se llama cortafiambres, pues es un poco relativo. Luego teníamos otra serie de marcas minoritarias. ¿Qué vimos en la campaña respecto al año de fabricación? Llama la atención, pero muchas de ellas 20 de ellas eran anteriores al año 1995. Una de ellas estaba entre el 95 y el 99, 2000, 2004, 8 de ellas, algunas las había más modernas, ya nos íbamos al año 2015-2019 y solo 6 de ellas eran de los últimos 4 o 5 años. ¿Qué nos encontramos en la campaña? Aquí, en este diagrama de barras, salta claramente. Nosotros verificábamos condiciones materiales en este tipo de campañas, pero claro, si no tenemos el manual de instrucciones del fabricante, hay cosas que no podemos comprobar. No podemos saber si el fabricante recomienda que se utilice con un equipo de protección individual. No podemos verificar que el mantenimiento se haga de una forma adecuada. No podemos verificar varias cosas que nos tenemos que basar en la documentación que se aporta. Por eso, una de las cosas que más saltaba y más chocaba era que el manual de instrucciones del fabricante tenía que permanecer in situ. Y hubo 50, no voy a llamarlas no conformidades, sino deficiencias detectadas en las que el manual no estaba. Prácticamente puedo decir que casi todas ellas, ninguna lo tenía en el lugar de trabajo y por lo tanto no estaba disponible, no estaba a disposición de los trabajadores para su uso. También llama la atención, por ejemplo, de las partes que utilizamos, el marcado no era legible. ¿Por qué? Muchas de ellas son de acero inoxidable, se trasladan de un sitio a otro, se limpian, se utilizan productos de limpieza y la pegatina o bien se había despegado o bien se había borrado o era totalmente ilegible y no se podía saber ni quién era el fabricante y por tanto su año de fabricación, etc. Otras 10 de ellas vimos que el marcado de CE no reflejaba quién era el fabricante. Y luego, una de las deficiencias más graves, si estaban los elementos móviles de la carcasa protegidos o no. Otras no estaban en condiciones estables porque tienen unos apoyos o patas. Todo esto ahora os lo enseñaré con una documentación gráfica que recogimos al respecto. Muchas de ellas tenían la cuchilla muy desgastada o el vano era excesivo. Otras carecían de dispositivos de sujeción, carecían de empuñaduras, no tenían protector del pulgar que os he puesto antes, estaba la placa de grosor de loncha, que es para ver el grosor al que quiero hacer el corte, también presentaba deficiencias, algunas tenían órganos de accionamiento que no eran conformes, no funcionaban los testigos luminosos, no estaban ubicados en un sitio ergonómico
o existía un riesgo eléctrico de forma directa o indirecta o no se identificaban las fuentes. Estas fueron las principales deficiencias que detectamos en la campaña de cortafiambres, que como os digo, la de amasadoras, muchas de ellas eran comunes, como el tema de no tener el manual en el lugar. Aquí ya vemos documentación gráfica de lo que os hablo. En la primera fuimos incapaces de localizar quién era el fabricante. No tenía ningún tipo de identificación, no tenía pegatina, no tenía nada absolutamente que identificara, ni de qué año era, ni nada. Por el otro lado, vemos algo que es correcto, que es un marcado, que viene debidamente fijado a la máquina, que refleja quién es el fabricante, que tiene el marcado CE. Tiene alguna deficiencia que veréis, ¿verdad? Tenéis más ojo. ¿Es de Córdoba? Sí, vale. Bueno, pues este es un equipo de trabajo que venía con el marcado CE. Aquí, por ejemplo, esta es la famosa marca italiana que nos hemos encontrado más de lo que nos hubiera gustado, que tiene su marcado CE, que pone por la banderita que es Made in Italia, pero somos incapaces de reconocer quién es el fabricante. En esto ha habido y nos hemos encontrado con una casuística, y es que se fabrican una serie de máquinas que entran en la Unión Europea o se fabrican en la Unión Europea, entran al mercado con una serie de grandes distribuidores que luego se lo facilitan a pequeños distribuidores o asociaciones provinciales que lo venden y lo ponen a disposición de las empresas, pero se pierde la entidad de quién ha sido el fabricante. Hemos sido incapaces de conocer quién era el fabricante hasta que posteriormente se nos ha facilitado la documentación. En este caso, ya vino con la declaración de conformidad en las que reflejaba quién era el fabricante de una forma correcta y con un número de serie que nos facilitaron del equipo. Otro tipo, los manuales de instrucciones. Esto ya generalmente grandes fabricantes lo tienen en sus redes, como cualquier otro equipo de trabajo, como cualquier otra máquina, lo suelen tener en internet colgado, simplemente fijando el modelo, pero difícilmente si no tienes identificado el equipo vas a poder saber qué manual vas a tener, porque no sabes ni el modelo de equipo de trabajo con el que estás trabajando. Aquí tenéis varios modelos de manuales que luego hemos facilitado. Lo que os hablaba, el tema del afilador, la parte de arriba de la parte superior, aquí no hay nada que impida que tú afilará la cuchilla, pero si metes el dedo también te le afila. No había nada que impidiera que pudiéramos tuviéramos ese acceso a esa parte móvil, porque es como un sistema abrasivo que lo que hace es afilar el equipo. Por otro lado, también veis un motor que no tiene ningún tipo de tapa. No había nada que impidiera que pudiéramos meter la mano y el riesgo consecuente de corte o atrapamiento que pudiéramos tener ahí. Que estuviera en condiciones estables o no estuviera en condiciones estables. Tienen unas patas, como varios equipos, y aquí, por ejemplo, pues bueno, ponían un disco, otras veces no faltaba ninguno, otras veces tenían un corcho, dependía, o sea, cojeaba. De por sí ya la máquina bailaba. Y en este ejemplo veis que está perfectamente estable. Otra cosa que nos hemos encontrado, sobre todo en máquinas que eran bastante antiguas, bueno, pues aquí un compañero me facilitó lo que es un calibrador y veíamos la distancia que tiene que haber, la holgura que tiene que haber entre lo que es la protección de la cuchilla y el portaalimentos y la propia cuchilla. Aquí se ve, podéis comparar la distancia que hay para que yo no pueda meter la mano y la que hay aquí. Según la normativa, la norma UNE eran 6 milímetros. Esto estaba por encima de 10. Se podía meter el dedo perfectamente. Otra de las deficiencias que más nos hemos encontrado, pues carecía de dispositivo de sujeción y del propio empujador. Aquí veis que no tiene absolutamente nada, no hay nada que sujetar a la pieza y por supuesto no tenía un empujador para poder moverlo. Y en la otra, pues este dispositivo ya le tiene lo que es el agarre y el propio empujador. Aquí carece de la empuñadura, algo tan importante como sujetarlo. Si lo voy a hacer de forma manual y necesito apoyarlo con la mano, necesito una empuñadura para ese empujador que voy a necesitar. Si veis en esta imagen, aquí se ve perfectamente la forma correcta o cómo tiene que tener la empuñadura y que sea funcional.
Uno de los riesgos más importantes es el protector de dedos, que suele ser no conforme. En muchos de ellos nos los encontrábamos que estaba roto, y en otros de ellos una cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención, que equipos que eran relativamente nuevos pues decían, no, si esto me suena, si con esto venía, si esto lo tenía. Efectivamente, lo tenían en la caja. No lo habían llegado ni a montar, ni alguno venía hasta con el plástico, lo tenían allí y lo habían utilizado perfectamente, pero sí, es como algo que tú montas, tú compras el equipo, tienes que poner el protector, atornillarle, etcétera. Y muchos de ellos venían sin que se hubiera llegado a instalar. Aquí veis este protector que lo que hace es que cuando yo empujo el producto no quede nada accesible a la cuchilla, cuando tú haces el movimiento, que no llegue a cortarte. Otro de los ejemplos que tenemos, este es el de pulgar, que es el que, como si fuera un dispositivo en L, el más corto es el de pulgar, que es el que queda más accesible a la cuchilla para que pueda producirse un corte en esta imagen. Este es el protector de dedos y aquí es el protector de pulgar que impide que nos se lleven el dedo por delante. Otra de las cosas que nos vimos, lo que os comentaba, el dispositivo de grosor de loncha. Tiene una ruleta generalmente que nos dice a qué ancho quiero cortar de loncha. Muchos o estaban rotos o yo en mi caso concreto me encontré uno muy curioso que si le ponías acero, la cuchilla estaba como a 10 y perfectamente no estaba suficientemente atornillado y el grosor de loncha, aunque le tenían acero, en la distancia que tenía a la cuchilla se permanecía abierta, entonces era deficiente. Y otra de las cosas que produce el tema, que parece una cosa poco importante el llevarla a cero, es que muchas veces la gente traslada este tipo de máquinas, le mueve, le coge, le lleva de un sitio a otro, sujetándole, y si no le tienes a cero, si no le tienes sin que exista una distancia, te puede provocar un corte. Y está totalmente desenchufada, pero tú la puedes hacer. O cuando limpias, tú te pones a limpiar y si la placa de grosor de loncha no se encuentra en cero y yo le empiezo a pasar un paño, me puedo llevar el dedo por delante, independientemente de que la estoy utilizando o no, sino que también en otras labores como el mantenimiento o la limpieza se hace indispensable que este ajuste esté realizado de una forma correcta. Aquí se ve un afilador integrado, como el que hablábamos, que no tiene una distancia adecuada. Cecilia hacía un poco también esa representación como ejemplo, más o menos ha sido el mismo que hemos elegido, de cómo tiene que estar esa protección de cuchilla que vuela por encima y la distancia que tiene que cumplir, cómo tiene que estar diseñado, y efectivamente, por ejemplo, en este caso no lo cumplía tampoco. Temas de arranque intempestivo, los dispositivos que tienen de accionamiento para que yo pueda poner la máquina, estos tipos de interruptores simplemente con apoyarnos, pasar, etcétera, yo la puedo poner en marcha sin ningún tipo de problema. Tiene que estar perfectamente diferenciado para que el arranque no sea intempestivo. De hecho, la norma marca 2 botones, uno rojo, otro azul, 2 independientes para lo que es la marcha y para lo que es el paro, como el de la otra imagen. Aquí los órganos de accionamiento, en este caso tampoco son conformes, en el otro sí que vemos que tiene aquí la forma de ponerlo a accionar. Sí que nos encontrábamos muchas veces cuando íbamos, el tema del arranque intempestivo era curioso, no lo puedo reflejar en una imagen, pero cuando tú hacías la prueba, decías, conéctalo a la corriente eléctrica, ponlo en funcionamiento, quítalo de la corriente eléctrica, vuélvelo a enchufar, seguía funcionando la cuchilla. Seguía y daba vueltas y daba vueltas. No paraba de una forma real. El tema era que cuando para poder volver a accionarlo, tenías que volver al dispositivo de encendido. No vale con que lo quites, se quita, etcétera, ¿vale? O sea, el dispositivo tiene que ser conforme en cuanto al accionamiento. El testigo luminoso. Al final es una bombilla que se funde, pero siempre existe este tipo de deficiencia de que se llegan a fundir y tienes, para saber que está funcionando, tiene que haber un testigo luminoso que te lo indique. A veces no estaban colocadas en sitios ergonómicamente adecuados, los hemos encontrado en sitios ubicados a 1,20 o incluso yo en mi caso me encontré uno que tenía el enchufe a más de 2 metros de altura y la chica para conectarlo y desconectarlo se tenía que subir a un taburete, en el mejor de los casos, o a una escalera para poder llegar a desconectar el equipo, incluso para utilizarlo a 1,20 de altura no es una forma adecuada.
En el otro caso sí que veis que existe una ubicación correcta del equipo. En relación al tema eléctrico, pues lo que pasa en este caso se centró la campaña en hostelería, pues no existe una identificación clara. Tú tienes 20.000 equipos que conectas, batidoras, de todo, amasadoras, todo lo que tienes disponible en la hostelería y todo lo tenías enchufado, pero si hay realmente un problema con la cortafiambres no sé dónde la tengo que quitar. En este caso lo que hicieron fue a través de una DIMO pues poner qué es lo que, de dónde tengo que desenchufar, si en el mejor de los casos si no existía una regleta o una regleta de la regleta, que era la que daba el abastecimiento eléctrico a las máquinas. Otras, en este caso, pues las levantabas por la parte posterior, la parte inferior del equipo, y como se ve, no tiene, aquí veis que no tiene los cables. Entonces, en cualquier momento te podías estar expuesto a un contacto, un riesgo indirecto. Aquí me centro un poco más en los riesgos principales que se encontraron mis compañeros que hicieron la campaña de habilitados el año pasado. Si veis, claro, las cortafiambres parecen como más inofensivas. Ya si ves una amasadora con este tipo de falta de protección o de acceso a las partes móviles, es bastante representativa. Veis los brazos que produce la amasadora en la cubeta y no hay nada absolutamente que impida que cualquier persona pueda meter ahí la mano o cualquier parte de su cuerpo. En el otro lado, pues ya se ha cubierto, se ha puesto una rejilla de protección y lo que pasaba, una particularidad de las amasadoras es que también tenías que tener disponible una zona para que tú pudieras meter el material, el aporte de las materias primas. Tengo que meter la harina, tengo que meter los huevos, ¿por dónde los meto? No puedo poner una protección totalmente cerrada y que eso quede así, tienes que habilitarlo. Por lo tanto, aquí se las ingeniaron para que tuviera una pequeña parte, que no entrara una parte de una persona, pero que sí fuera funcional para lo que está concebido una amasadora. Este caso es otro claro de este tipo de equipo. Aquí la veis, muy parecida a la otra, sin ningún tipo de protección que permita acceder a la parte. Y aquí se ve un poquito peor en la foto por el tema del reflejo de la luz, pero si veis tiene la carcasa de protección que han puesto y tiene una visera para no poder acceder, para que no sea accesible. Los elementos móviles ya no es que a veces estén o no estén protegidos, es que la protección que tienen a veces ni siquiera es correcta. Aquí veis una máquina que tiene su rejilla, tiene su protección. Pero ¿qué impedimento hay? ¿Qué distancia hay? Todo esto se contempla en las normas UNE de aplicación y veis que, por ejemplo, en este caso a mi compañera le cabía perfectamente la mano para que veáis la distancia que existía, no había nada que impidiera que tú metieras ahí la mano. En la otra parte se ve ya de una forma más clara una máquina que ya tiene sus protecciones de forma adecuada. Aquí, por ejemplo, por lo que os comentaba, veis la protección con la rejilla y luego le pusieron una viserilla para que estuviera correctamente protegida. Otra cosa que quiero recalcar que se han encontrado también mis compañeras que hicieron, en este caso, la campaña de amasadoras, fue que muchas de ellas, aparte de tener las protecciones, ya no es que a veces no fueran correctas, sino que muchas veces no estaban en servicio. Puenteadas, no funcionaban. Entonces, si tú tienes esa rejilla y la levantas y no se para, es como no tener absolutamente nada. Comentaros que también es importante la parte del mantenimiento, cómo se hace el mantenimiento de las máquinas. Eso, donde viene contemplado, es en los manuales de instrucciones de los equipos. Si tiene que llevar un mantenimiento adecuado, nos especifica con qué periodicidad, quién tiene que hacerlo, etcétera. Es importante mantener la máquina para que su vida útil sea mayor y se mantenga en correctas condiciones. Sin más, deciros un poco las consideraciones generales y las conclusiones de que hemos llegado con estas campañas, que tanto las cortafiambres como las amasadoras son máquinas, se les aplica el Real Decreto 1644 del 2008, y que deben tener el marcado CE y su declaración de conformidad, y que es responsabilidad del empresario comprobar que incluso aunque tenga el marcado CE, no por tener el marcado CE está exento, cumple los requisitos de seguridad que hablábamos antes del 1215.
Siempre hay que pedir colaboración. Nosotros desde la oficina, desde el área de seguridad y salud, siempre estamos disponibles para las empresas, para asesoramiento, si tienen equipos, pero por supuesto a quien primero tienen que recurrir es a su servicio de prevención, que les asesore, que les diga si ese equipo cumple o no cumple y colaborar con ellos para saber qué pueden hacer o no, o si tienen una máquina anterior al año 95, los requisitos que tengan que cumplir. Y desde aquí pues pedimos esa colaboración con ellos, que les digan que compran una máquina nueva, pues que necesitan saber qué tiene que cumplir, pues para que lo sepan. Generalmente lo que nos hemos encontrado en ambas campañas es que no tenemos el manual de instrucciones del fabricante y por lo tanto no está a disposición de los trabajadores. En el caso de las máquinas cortafiambres, la deficiencia principal fue que el empujador de producto y el protector de dedos no existía, y en el caso de las amasadoras, pues que faltaban protecciones de acceso a las partes móviles e incluso estando estas no eran efectivas porque no eran adecuadas o bien no funcionaban correctamente. Y por otro lado, los órganos de accionamiento. Las personas que utilizan las máquinas deben de estar formadas en su uso y designadas, es lo que a veces les llamamos y les pedimos, y al final nos acaban dando lo que se conoce como una autorización de uso de maquinaria o de ese equipo, pero para eso hay que instruir y formar a los trabajadores y que conozcan el manual de instrucciones de las mismas. Y el mantenimiento tiene que tenerse en cuenta y viene contemplado en el manual de instrucciones del fabricante. Como conclusión, decir que en nuestro caso las cortafiambres, al ser un equipo que su valor era relativo, muchos de ellos con las deficiencias que les presentamos, hicieron pues el 57% de las deficiencias, el 57% de los equipos de las deficiencias que detectamos fueron subsanadas, pudieron subsanarlo perfectamente, al que le faltaba el protector puso el protector, etc. En el 32% de los casos lo sustituyeron, compraron otra directamente que ya cumpliera y compraron una nueva. Y en el 11% de los casos muchos de ellos se dieron cuenta que tenían ese equipo de trabajo y que realmente no le daban el uso que necesitaban. En este caso, por ejemplo, hostelería, pues optaron para cortar fiambre para 4 bocadillos, pues por ejemplo utilizaban, ya venía con blister de embutido y cambiaron a otra modalidad y lo retiraron de una forma definitiva. Ahora os voy a poner un ejemplo de lo que es una cortafiambres en buenas condiciones y una cortafiambres en malas condiciones o deficientes. Esto es a tope. Pues bien, esto es lo que pedimos por Amazon y esto es lo que nos llega. Realmente nos gustaría a todos tener el otro equipo que está perfectamente adaptado, que tiene medios para levantarle de una forma automática y lo podamos limpiar por la parte inferior, que sea automático, realice el corte, que no tenga que prácticamente acceder a nada. Incluso en este caso realizaban el corte y se dedicaban a otras tareas mientras que lo realizaban. Y esto es realmente lo que nos encontramos habitualmente. Y nada más, espero cumplir el tiempo, más o menos, para que todos podamos ir a tomar un café, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Patricia. Hemos pensado